Buenos días a todos, buenos días a todas. Vamos con un nuevo vídeo del canal de YouTube de los sábados. En esta ocasión voy a trabajar esta imagen en Capture One tomada con la Sony A6600 y lo que voy a hacer va a ser trabajarla bastante. ¿Vale? ¿Y por qué digo esto? Porque toda esta zona de aquí que no me dice nada la voy a clonar. Voy a recortar la fotografía para quitar aquí a este señor que tenemos a la derecha, que tampoco nos dice nada, y voy a mirar de centrar la mirada aquí en las bicicletas, ¿vale? Aquí tenemos una paloma que aquí tenía pues dos opciones: o eliminarla, borrarla y sacarla del plano, o lo que voy a hacer va a ser clonarla y desplazarla un poco a otra zona que me interese. Vale, bien, dicho esto, vamos a empezar ya a trabajar con la fotografía. Vale, voy a quitar la corrección de difracción y voy a empezar a recortar. Voy a mostrar las líneas de los tercios. Me voy a venir a la herramienta de cortar y, como digo, lo primero que voy a hacer va a ser eliminar aquí a ese hombre. Y como podéis ver, la paloma me queda demasiado pegada aquí al lado derecho. Entonces con Photoshop lo arreglaremos. Voy a quitar un poco de suelo, más o menos por ahí. Y aquí también voy a recortar un poco hasta llegar casi a la columna. Vale, más o menos tendría ese encuadre y ya tendríamos nuestras bicicletas en el tercio inferior. Aprieto Enter para que se apliquen los cambios, vale, y voy a quitar ahora ya las líneas de la regla de los tercios. Bien, vamos ya con todos los ajustes. En principio voy a crear una nueva capa de ajuste llena y voy a llamarla básicos. Vale, damos a Enter. Si vemos la máscara, pues lo que vamos a hacer se va a aplicar a toda la imagen. Aquí en la curva voy a elegir una película de sombra extra para dejar la imagen más plana. Veis aquí el histograma que lo tengo tirado más o menos a la izquierda, vale, ya que la Sony trabaja bastante bien las sombras. Voy a darle, como digo, película de sombras extras y ya veis que me ha estirado un poco el histograma. Vale, voy a bajar altas luces, aunque aquí no tenemos, no lo voy a tocar, que veis no afecta altas luces a la fotografía. Sí que voy a subir un pelín sombras, ahí está, para recuperar un poco de luz. Después, como digo, ya haremos el viñeteado para centrar la mirada. Blancos voy a subirlos un poco, ahí está, y negros también lo voy a subir un pelín, ahí al 15%. Vamos a darle en primera instancia un ligero viñeteado, no mucho porque después ya lo tocaremos con Photoshop. Vale, y ya iríamos a los detalles. Vamos a darle más enfoque. Vale, vamos a subirlo más o menos al 300. Vamos a reducción de ruidos. Yo creo que está tomada con una ISO 500, pero tampoco creo que haga falta. A ver, vamos a probar a quitar el ruido de la luminosidad y del detalle. Ahí. Vamos a subir la luminosidad y detalle, aunque después todo esto después lo podemos modificar, ¿vale? Con la tecla Alt vamos aquí, vemos el antes y después, que los cambios son mínimos.
imagen en pantalla, vamos a dar claridad para empezar a sacar ya detalles de esa bicicleta. Fijaos cómo trabaja, claridad bastante bien y un poco de estructura, que lo que hace es un micro contraste que me gusta cómo queda. Tecla Alt y damos aquí para ver el antes y después, antes y después, y ahí hemos sacado pues ese detalle que nos gusta. Vamos a subirle los negros sin salidas, ahí está, para darle un efecto un pelín mate y protegerlos. Y aquí ya más o menos tendríamos la fotografía con los ajustes básicos. Aquí ya podríamos venirnos al color, pero en esta ocasión, como aquí no hay un color, un esquema de color establecido, vale, yo creo que sería más bien monocromático. Tenemos aquí algunos tonos azules también. Tampoco hay un perfil de color claro. No voy a tocar nada y ya directamente lo voy a exportar a Photoshop. Para eso me vengo aquí a exportar. Vale, ya lo tengo. Formato PSD, 16 bits, 300 píxeles. Vale, vamos a exportar y esperamos que se nos abra en Photoshop. Le aplicaremos las fórmulas de Nicoletion, vale, para empezar a sacar ya detalle y poder trabajar bien la fotografía. Pero lo primero que voy a hacer va a ser empezar a clonar, vale, las partes que me interesan. Aquí lo podría hacer con el tampón de clonación, pero yo creo que es mucho más fácil utilizar el tampón de clonar de Photoshop y trabajaré mucho mejor con él. Y como digo, empezamos a aplicarle pues la fórmula de Nicoletion. Eso sí, lo primero que voy a hacer va a ser eliminar, como digo, las zonas que me estorban. Para eso vamos a duplicar la capa, voy a elegir el tampón de clonar y con este pincel, este tamaño yo creo que me viene bien, vamos a elegir tecla Alt, pues esta zona de aquí, ahí está, y la alineamos con la columna y empezamos a pintar. Ahí ya me aparece la cabeza de la mujer, vale, así que tecla Alt, vamos a elegir esta vez esta zona de aquí arriba, la alineamos, vale, y vamos pintando. Elegimos pues esta zona y ahí para eliminar. Aquí tenemos una zona que tendremos que hacer zoom para clonarla bien. Vamos a elegir el pincel un poco más pequeño, tecla Alt y clonamos esto de aquí y lo superponemos ahí. Vale, ahí ya nos aparece la pata de la silla, así que volvemos a clonar y pues vamos pintando. Aquí vamos a elegir esta zona, ahí, y aquí pues igual. Vale, eso es cuestión de paciencia. Vale, y mientras más paciencia tengamos, pues mejor nos quedará.
ahí, y ahora a este lado. Vale, y aquí vamos a hacer otra vez el pincel más pequeño. Tecla Alt, elegimos esa zona. Y aquí sí que hay que ir con cuidado para hacerlo lo mejor posible. Vale, una vez que tenemos una zona más grande, pues ya podemos hacer toda esta zona ahí, ¿vale? Aquí igual, aquí se nos ve una cosa rara. Ahí vamos a darle y ya me empieza a gustar un poco más. Ahí, ¿vale? Fijaos como poco a poco vamos pues eliminando esas zonas. Paciencia, que es la madre de la ciencia. Vale. Y aquí ahí, aquí esta zona vamos a clonarla también para quitar esta pata. Ahí. Y de aquí pues vamos cogiendo de zonas de al lado para terminar de perfeccionar toda esta zona. Aunque después tampoco se notará mucho, ya que son zonas que están alejadas de la imagen. Pero como digo, mientras más precisos seamos, pues mejor nos va a quedar. Aquí vamos a elegir esta zona, vamos a hacer el pincel un pelín más grande. Con el espacio movemos lo que es la mano, o sea la pantalla. Vale, aquí tenemos esta sombra, que esta sombra la tenemos que eliminar, ya que era la sombra que nos quedaba de la mesa. Así que todo esto que nos puede llegar a molestar, pues lo vamos eliminando. ¿Veis? Y poco a poco vamos a elegir ahora esta zona de aquí. Y poco a poco vamos pues copiando y clonando las zonas que nos interesan. Ahí está. Vamos a elegir este borde de aquí para intentar suprimir esta zona. Ahí. Y aunque como digo, son zonas que después al alejar la imagen pues tampoco se notará mucho. Vale, quizá esta podría estar un pelín más recta. Ahí. Vamos a encajar en pantalla y ver el resultado. Vale, no ha quedado tan mal. Vemos el antes y después, antes y después, cómo hemos eliminado esa zona que nos distraía. Bien, vamos ahora a seleccionar esta zona de aquí, tecla Alt, vale, y vamos a ponerla más o menos por aquí. Vamos a hacer el pincel un poco más grande. Y ahí tenemos a nuestra paloma. Vale, y ahora pues esta de aquí, con el tampón de clonar, pues la eliminamos. Vale, vemos el antes y después.
antes y después, y fijaos de qué manera más fácil hemos corregido ya todos esos detalles de la fotografía. Bien, vamos a empezar ya con Color Efex Pro. Vamos a aplicarle el Pro Contrast y el Tonal Contrast. Esperamos que cargue. Esto, como digo siempre, lo podéis modificar al gusto a través de máscaras de luminosidad o puntos de interés, ¿vale? Estas fórmulas son una pequeña guía para después vosotros, dependiendo de cómo queráis trabajar la imagen, hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Esperamos que cargue. Aquí están ya los dos filtros, vale, el Pro Contrast y el Tonal Contrast. Y si comparamos, este sería el antes y después, antes y después, y fijaos cómo hemos sacado todo el detalle a esa fotografía. Damos a aceptar y esperamos que cargue. Bien, ya tenemos la imagen cargada en Photoshop. Vamos a apartar esto para que no nos estorbe, vale, y vemos el antes y después con el Pro Contrast y el Tonal Contrast. Y el siguiente que le vamos a aplicar va a ser los ajustes de color para darle esos tonos más cálidos a la imagen, vale, y lo aplicaremos a través de una máscara de luminosidad. Bien, aquí ya tenemos la fotografía. Voy a ocultar esto para que se vea más claro, vale, y ahí tenemos ya aplicada la intensidad. Aquí podríamos añadirle puntos de control, pero como digo, a mí me gusta trabajar más con máscaras de luminosidad. Aplicaremos a las altas luces, vale, con un filtro de el panel Tony Kuiper. Vamos a minimizar esto, vamos a darle aquí a las máscaras, a ver si quiere esto cargar. ¿Qué me está haciendo esto? Vale, me va muy lento el ordenador, no sé qué pasa, que me va bastante lento, se me reinicia, está dando muchos problemas. Bien, tenemos aquí la máscara de luces 1, vamos a ver luces 2, me va lentísimo, lentísimo, y la verdad es que no tengo nada abierto. Voy a elegir luces 2, voy a cargar la máscara. Le he quitado porque se me apagaba el ordenador y en la otra placa se me fundía la fuente de alimentación, así que le he quitado 2 módulos de RAM, pero entonces se nota mucho la lentitud que tiene. Vemos el antes y después, veis que es un cambio bastante sutil que me gusta cómo queda. Bien, podríamos empezar ahora a trabajar el Dodge and Burn. Para eso voy a crear una nueva capa, voy a meterla en modo luz suave y la voy a duplicar unas cuantas veces, vale, aunque como digo, aquí tampoco tenemos variedad de colores. Tenemos sí unos azules, aquí unos verdes, unos rojos, vale, y el color dominante que es el amarillo. Así que vamos a elegir el pincel, tecla Alt, y vamos a elegir pues este color dominante, que es el que tenemos aquí.
Vale, vamos a ver los complementarios. Tenemos ese tono dominante de naranjas y este tono de azul, vale, que es el que utilizaremos para las sombras. Vamos a empezar con este marrón, vamos a bajarle la saturación al 20%, el brillo al 20%. Vale, voy a elegir esta capa, voy a llamarle sombras marrones. Vale, voy a venirme aquí a el panel Tony Kuiper. Otra vez está haciendo sus ajustes. Me vuelve loco esto de tener que esperar. Sombras 3. Ahí está, o sombras 4. Vamos a ver. Sí, voy a elegir sombras 4. Voy a cargar la selección. Vamos a poner la opacidad al 100%, tecla 0 y con un flujo del 10%. Vamos a empezar a oscurecer pues esas zonas de sombras. Vamos a subir un poco más el flujo al 20. Vale, aunque la máscara, yo creo que con más sombras 4 es demasiado. Vamos a elegir sombras 3. Que yo creo que la aplicaremos mejor. Vale, sombras 3 afecta a más zonas de la imagen. Ahí está. Yo creo que sí, que le puede venir mejor sombras 3. Cargo la selección. Voy a hacer el pincel más grande, sin miedo, y voy a empezar a pintar estas zonas. Vamos a subirle el flujo al 30, 32%. Ahí. Vale, y oscureciendo pues todas estas zonas. La zona del fondo no la voy a oscurecer porque si no la voy a dejar demasiado oscuras, ¿vale? Aunque le podría dar también unos pasos, pero sobre todo me interesan estas columnas. Ahí está. Aquí me sale una cosa rara, pero eso no lo he tocado. No sé por qué sale. Bien, aquí al suelo del primer plano. Vamos a darle un poco también. Ahí esta zona, pues también. Vale. Poco a poco, con paciencia. Vamos a esperar a que termine de pintar. Ahí está. Vemos el antes y después. Antes y después. Parecía que no habíamos hecho nada, pero como veis sí que lo hemos oscurecido. Ahí está. Vale, y ahí tendríamos nuestra capa de sombras marrones. Vale, vamos a darle un toquecito de cian también. Vale, en este caso sí que lo vamos a tocar a la zona de más sombras. Elegimos la segunda capa. Vale, y esto vamos a llamarla sombras azules. Vale, aquí ya tenemos la saturación al 20%, brillo 20%. Y aquí pues quitamos la selección. Vamos a elegir el Vaping más, a ver si va más rápido al crearnos la máscara. Y vamos a elegir pues compuesto. Y aquí serían pues unas sombras 4, sombras 5.
las que utilizaríamos. Incluso no sé si elegir estos medios tonos. Sí, voy a probar a unos medios tonos 2 para darle ese azul aquí al suelo. Medios tonos 3. Ahí ya me gusta más. Cargamos la selección. Vale, y vamos a darle pues esos tonos. Pincel más pequeño. Aquí sí que lo mismo, tendría que bajar el flujo al 10% más o menos. Y potenciar todas estas sombras que tengo aquí con ese pincel en azul. Vale, veis cómo vamos pintando las sombras de la bicicleta. También tener esto en cuenta. Ahí está. Y aquí todas estas zonas también. Aquí tenemos un pelín de azul. Vamos a darle a todas estas zonas de aquí de sombras. Ay, esos toques azules también. Vale, así me gusta como queda. Que ahí, vale. Ahí me gusta como ha quedado. Bien, vamos a la siguiente. Y esta de aquí la vamos a utilizar para viñetear. Viñeteo, ¿vale? Voy a quitar la selección. Y en este caso, el viñeteo se lo voy a hacer también con unos medios tonos, ¿vale? Con este azul que tenemos aquí. Saturación 20, brillo 20. Voy a elegir una Rapid más compuesto, vale, y aquí voy a elegir pues unos medios tonos 2, por ejemplo. Medios tonos 2. Hago el pincel más grande, tecla, a ver, voy a cargar primero la selección y ahora tecla Alt y ahí tenemos el pincel. Hacemos la fotografía un poco más pequeña, vale, más o menos un poco más grande el pincel. Flujo al 10%. Vamos a utilizar, en vez del flujo, vamos a poner una opacidad del 50%, vale, para darle ese viñeteo y centrar la mirada aquí en las bicicletas. Vale, veis que le estamos dando de manera bastante sutil. Vamos a esperar a que cargue. Bien, pues aquí tenemos ya la imagen. Voy a quitar la selección y vamos a ver el antes y después, antes y después, como ya hemos centrado más la mirada en la bicicleta. Vamos a crear una nueva capa y esta la vamos a llamar brillo central, ¿vale? Y vamos a hacer lo contrario que hemos hecho antes. En este caso vamos a poner el brillo al 100%, la saturación al 20%, damos OK, vale, volvemos a hacer la imagen más pequeña y a través de una máscara de medios tonos 2, como hemos hecho antes, pintaremos la zona que nos interese. Elegimos medios tonos 2, cargamos la selección y con un pincel un pelín más pequeño, vamos a ver la opacidad 50%,
Ahí damos pequeños toques. Ahí. Vale, vamos a encajar la imagen en pantalla, quitamos la selección y vemos el antes y después, antes y después. Si lo vemos muy exagerado, pues no pasa nada, le bajamos la opacidad ahí al 40, vamos a ver el antes y después, y ahí le hemos dado ese brillo, incluso al 50 podría estar bien, 49, 50, vemos el antes y después, y ahí hemos iluminado esa zona, ¿vale? Bien, de momento el Dochan Bar lo vamos a dejar así. Vamos a seleccionar todas las capas, vamos a meterlas en un grupo y vamos a llamarle Dodge and Bar Color, ¿vale? Si vemos el antes y después, antes y después, ahí hemos centrado ya más la mirada en nuestras protagonistas. Bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser aplicarle un Dark Mood a esas zonas de sombras. Volvemos a abrir la fórmula de Dark Mood y en este caso me parece que voy a elegir un tono azul oscuro también a esas zonas para darle ese aspecto más frío a las paredes. Aquí ya está el vídeo, o sea el filtro. Veis que hay dos filtros, el Low Key y el Colorize. Venimos aquí a el Colorize y vamos a elegir pues esos tonos más azules, pero a la vez más oscuros. Ahí vamos a aceptar, y se lo aplicaremos pues a unas sombras, sombras 2, sombras 3, ya veremos a ver lo que nos interesa. Vale, para aplicar el Dark Mood voy a desactivar aquí el ojo para que no tome como referencia esa fotografía. Le doy a compuesto y como digo elegiremos unas sombras 3, sombras 2, ya veremos a ver, sombras 2 cómo afecta. Yo creo que es demasiado, sombras 4, a ver, sombras 5. Vamos a aplicarse las sombras 4. Si después le tenemos que bajar la opacidad, pues se la bajamos, ¿vale? Pero hay sombras 4 y cargamos la selección o directamente le aplicamos la máscara, ¿vale? No me la deja aplicar, ¿vale? Por lo tanto no pasa nada, me vengo aquí, le doy a máscara y ahora sí, ahí me la aplica. Y veis de qué manera le hemos dado esos tonos más fríos a la piedra, que me gusta cómo quedan, ¿vale? Ahora vamos a crear un efecto Overton para toda esta zona de aquí, así que vamos a combinar todas las capas y crear una nueva con todos los ajustes, vale, y venimos aquí a mis acciones y elegimos pues un efecto Overton, damos play, ahí está, vale, y lo que vamos a hacer va a ser crearle una capa, o sea una máscara en blanco, un pincel en negro, vale, la opacidad 50%, y vamos a darle aquí a esta zona, ahí, vale, fijaos de qué manera aquí para que siga un poco, pero fijaos de qué manera tan guapa le hemos aplicado ahí el efecto Overton, vale, y queda, a mí me gusta como queda. Vemos el antes y después, antes y después, le hemos dado ese efecto onírico a la fotografía,
si vemos que es demasiado, pues aún le podemos bajar un poco más la opacidad. Vemos el antes y después, antes y después. Y al trabajar con esta máscara, pues no se lo aplicamos aquí a lo que son las bicicletas. Me gusta cómo queda, ¿vale? Y ya lo último que haríamos sería volverle a hacer unos toques finales para terminar de centrar la mirada en esta zona. La paloma me gusta como ha quedado ahí con el tampón de clonar. Yo creo que eso también hemos acertado. Vamos a esperar a que cargue. Bien, pues aquí ya tenemos los efectos aplicados. Vamos a ver el detalle extractor. Vale, lo que voy a hacer va a ser crearle puntos de control o directamente anularlo, vale, porque en este caso, en esta fotografía, me gusta más cómo queda el efecto Orton y no quiero que me extraiga los detalles. Aquí ya sí que lo voy a desmarcar. Me voy a venir aquí al Dark Light Center, vale, voy a subir la luminosidad central, voy a elegir el centro, voy a decir que sea esto de aquí, bajarlo un poco la luminosidad central, que es demasiado exagerado. Ahí está, tamaño del centro, vamos a ver, más o menos, vale, y bajar no voy a subirle un pelín la luminosidad periférica para que no sea tan exagerado. Ahí vamos a comparar el antes y después, y en este caso voy a alargar la forma ahí para que me pille toda la tira de imagen. Voy a recolocar el centro, que más o menos lo tendría yo creo que por aquí. Ahí está, y vamos a comprobar el antes y después, antes y después. Ahí sí que hemos ya terminado de potenciar este centro. Le subimos un pelín más el brillo, le damos a aceptar y ya vamos a esperar a que cargue. Y ya prácticamente con esto voy a hacer ya Nick Collection, vale, y como digo, ya prácticamente con esto, veis el antes y después, habríamos terminado ya nuestra fotografía. Bien, pues esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos el martes a las 5 de la tarde en el directo de Twitch. Un saludo a todos, un saludo a todas.